Buenas tardes. Es un honor poder integrar como parte del grupo de trabajo de AMSAFE General López una iniciativa tan esperada para nuestra ciudad y para la zona como la Feria del Libro, y en ese contexto poder contar con la presencia de Marcela, que ya tuvimos experiencia de tenerla en el congreso que se realizó, como decía Gaby. Y hoy, bueno, vamos a abordar un tema que creo que cualquier docente va a coincidir que es un tema que nos convoca a todos, que nos preocupa a todos, dentro de, bueno, lo que ella ha investigado. Este tema puntualmente que se despliega en este libro que tuve la oportunidad de leer, es el tema del problema de la atención, y sobre todo está focalizado, hay un recorte específico para poder abordarlo en las escuelas de nivel medio, ¿no? ¿Qué pasa con los alumnos? Que parece ser que cualquier cosa los convoca y los seduce y los entretiene, pero eso se borra cuando cruzan el límite del aula, edificio, que ella también ya seguramente va a desarrollar, y hace una mención específica al tema de la ubicación física de un aula. ¿Y qué nos pasa a los docentes? Si podemos o no accionar, si hemos llegado a un punto sin retorno, si esto es solo un problema de la escuela. Hay varios planteos, así que bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecida de estar acá. Y con muchas ganas de pensar con ustedes un tema, la verdad me tiene muy convocada en el último tiempo, y es cómo hacemos para que nuestros estudiantes nos presten atención en la escuela. Y yo diría que la pregunta es mucho más amplia que eso. ¿Cómo hacemos hoy para prestar atención? No solo en la escuela, sino en cualquier escenario, y de hecho la mirada que yo propongo es una mirada sociológica sobre las instituciones educativas. ¿Qué les pasamos? Esto está reflejado en un libro que publiqué hace muy poquito con Red Editorial y que condensa las reflexiones sobre un tema que es que para todos los que nos dedicamos a educar, bueno, es un asunto que está en el centro de la escena, ¿no? Y una de las cosas que me pregunto en el libro es cómo hacemos para convocar la atención en un momento en el que nuestra atención está permanentemente disputada y estimulada por muchos más estímulos, valga la redundancia, que lo que nuestro cuerpo biológico puede procesar, ¿no? Pero además, y lo que más me interesa puntualizar en este caso, es cómo convocamos la atención en la escuela, cuando la atención hoy es, bueno, un poco me anticipo a algo que va a estar en una diapositiva posterior. Hoy la atención es un commodity humano, ¿sí? Hay cantidades, todo el funcionamiento del capitalismo de plataformas, que es el estadio del sistema capitalista que experimentamos actualmente, se sostiene sobre la posibilidad de trabajar con información de todos quienes interactuamos en las redes, y que además alegremente ofrecemos esta información que será procesada y convertido en datos que tengan valor de mercado. Esa es la tensión en nuestras relaciones culturales en este momento. ¿Cómo es la atención que demandamos en la escuela? Que es un tipo de atención que está desprovista de este tipo de intereses. Es una atención que se sostiene en la gratuidad de prestar atención. Y allí yo ubico una de las primeras tensiones, ¿no? ¿Cómo logramos que nos presten atención en la escuela? Con una expectativa, con un tipo de pedido que no tiene que ver con una ecuación comercial. Entonces digo, sobre esta idea, ¿no?, que es un poco la idea que va a organizar la exposición. Hoy la atención es un commodity humano, y en ese punto traigo algo que
que trabaja mucho un filósofo italiano que les recomiendo enfáticamente su lectura, como es Paolo Virno. Dicho sea de paso, mañana va a estar en una serie de actividades en Ciudad de Buenos Aires, una de ellas en el CCK, con uno de los oradores que también van a estar acá, que es Diego Stulberg. Les recomiendo mucho acercarse al pensamiento de Paolo Virno, y Paolo Virno dice: en este momento histórico el capitalismo pone a trabajar la esencia del hombre, y la esencia del hombre básicamente es nuestra capacidad de comunicarnos y de generar cultura. Esa capacidad de generarnos y de generar cultura hoy es la base que pone en funcionamiento, como decíamos anteriormente, este capitalismo de plataformas. Vamos a la siguiente. Entonces digo, ¿cómo hace la escuela? ¿Cómo se sitúa la escuela en este contexto donde la atención es commodity humano? ¿Cómo hacemos para lograr atención? ¿Cómo hacemos para que nuestra palabra, para que lo que tenemos para ofrecer los educadores pueda sostener un momento de interés compartido, ¿no? Yo no sé si querés que vayamos compartiendo, Carolina, o yo sigo como vos quieras. ¿Está? Hola. ¿Sí? No, yo tengo algunas cosas como para después, por ahí preferiría, si vos querés darle, claro, para después ir discutiendo algunas cuestiones. Avanzo, vamos como rápidamente por un recorrido de lo que proponemos en el libro para después dar lugar a la conversación. Y estos, en los muchos espacios en los que estuve conversando sobre de qué va el libro, uno de ellos fue con grupos de chicos y chicas de primero y segundo año de escuelas medias en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ellos me aportaban memes de lo que para ellos es la atención, ¿no? Uno de ellos es el que tienen ustedes a la izquierda. Yo les decía, ¿qué es para ustedes prestar atención? ¿Cómo es esta relación de prestar atención en la escuela? ¿Qué les pasa? ¿Viste? ¿Cómo es eso? ¿Logran focalizar? ¿Cómo reciben estos pedidos desesperados de sus docentes para que registren su presencia? Y ellos pusieron ese meme, ¿no? Estoy 3 minutos en clase y ya me quiero ir, y reconocían como una dificultad muy creciente de poder sostenerse en tan solo una cosa. Y no tenía tanto que ver con que tuvieran que concentrarse en una lectura en un formato papel o tuvieran que leer contenidos que están en las redes. Ellos decían, yo a veces estoy como muy conectado, estudio en la pantalla, no hay ningún problema, hasta que llegan las comunicaciones, ¿no? Hasta que me empieza a aparecer en pantalla que me mandaron un mensaje de WhatsApp, que no sé qué pasó en Instagram, que no sé qué mensaje recibí en alguna de las otras redes, y ya ahí me voy como inexorablemente, ¿no? Me cuesta mucho poder focalizar, me cuesta mucho estar tan solo en una cosa. Y va más allá, dicen, nuestros profes tienen la mejor onda, ¿no? Y vemos que hacen todo lo que pueden, pero hay como una disponibilidad que no está muy fácil de conquistar y que tiene que ver con quedarnos solo en una cosa a la vez. Y el otro en verdad es la imagen de un libro de Jaime Echeverry, ustedes saben que fue rector de la UBA, que me pareció también muy representativa de la época, porque estamos, ¿no?, ante un cuadro maravilloso de la pintura universal por detrás y un montón de pibes viendo sus pantallas que probablemente estén buscando información del autor de esa obra de arte o estén buscando alguna información relativa a la experiencia, pero se desplazan, ¿no?, de esa contemplación de la obra de arte y todo lo que eso implica para tener esa experiencia mediada a través de las redes, ¿no? Y sabemos quienes trabajamos en educación, que no sabemos muy bien qué hacer con eso muchas veces. Vamos a la siguiente. Y aquí me parece en esto de cómo convocamos la atención en la escuela, que una de las cosas que se nos impone es pensar ya la escuela no solo en los límites edilicios del edificio escuela, sino más pensarla como un territorio. ¿Y cuál es la diferencia entre pensar la escuela como un edificio y pensar la escuela como un territorio? Dicho sea de paso, creo que tenemos una experiencia muy fuerte en el pasado reciente con la pandemia, en la que aprendimos masivamente, mayoritariamente, que la escuela es mucho más que el edificio que la alberga, ¿no? Entonces, para poder pensar en términos de la atención, para poder pensar una escena pedagógica convocante, una de las cosas que tenemos que poder pensar es entrar y salir del aula. Y en este entrar y salir del aula, a mí me parece que hay cierto agotamiento de una gramática escolar que concibe a la escuela en los límites edilicios del aula,
y que hay que pensarlo en términos de un territorio. ¿Y qué es un territorio? ¿Cómo es el territorio escuela? Bueno, a diferencia de la escuela concebida como un edificio, el territorio de la escuela no está delimitado previamente, porque un territorio se expande todo lo posible cuantas conexiones seamos capaces de desplegar. Y en esas conexiones que somos capaces de desplegar, en esta intención de convocar la atención de nuestros estudiantes, tenemos definitivamente que poder tomar otro montón de recursos que circulan social y culturalmente y que constituyen la subjetividad de los chicos, las chicas con quienes laburamos en la escuela, ¿no? Entonces creo que empezar a pensar la escuela como este espacio conectivo, con este espacio que puede sumarse, integrar, potenciarse con todo aquello que pasa más allá de la escuela y a su vez focalizar un doble movimiento que no es nada fácil, que es bien desafiante, que tiene que ver con abrir y con focalizar casi permanentemente, me parece que son ese tipo de operaciones simbólicas, culturales que hoy tenemos que llevar adelante los docentes. Llevar adelante esas actividades, ese tipo de conexión, de ampliar la conexión para volver a focalizar, es algo difícil y bastante agotador, ¿no? Por eso, en general, estamos bastante agotados quienes trabajamos en educación. Básicamente porque una de las cosas que nos demanda esta búsqueda y conquista permanente de la atención es a generar las condiciones sobre las que trabajamos, ¿no? Yo digo en algún momento del libro, trabajamos para poder trabajar. Porque esto de crear condiciones permanentemente que no vienen dadas por la inercia del edificio, que no vienen dadas por la inercia de un funcionamiento institucional, nos ponen constructores de esas coordenadas que hacen posible una relación pedagógica y en ese trabajo nuestra tarea se duplica. No solo trabajamos de dar nuestra clase, trabajamos de generar esas condiciones, pero sin ese trabajo de generar esas condiciones, difícilmente la conquista de la atención tenga lugar. Vamos a la otra, hago rápido así podemos. Y un poco nada, ciertas imágenes también que me aportaban los chicos y las chicas con los que fui teniendo conversaciones sobre de qué va el libro, ¿no? Entonces ellos todo el tiempo me traían imágenes como de una experiencia que está mediatizada tecnológicamente. Estamos ante una enorme congregación de personas, no sabemos muy bien cuál es el motivo que los congrega, pero hay alguien que está viendo esa misma imagen a partir de una mediación tecnológica, ¿no? Bueno, ¿qué hace la escuela hoy con eso? ¿Qué hace la escuela hoy con eso? Seguimos, la siguiente. Y acá un artista plástico que también es muy activo en las redes, que me gusta mucho. Es un artista plástico polaco, Paweł Kuczynski, con una enorme sensibilidad ecológica y también con muchas de sus obras reflexionan sobre el mundo contemporáneo. Y me gustaba esta impronta, seguro que remite al Pokémon Go, ¿no? Cuando íbamos como cazando los Pokémones por todos los sitios, pero además porque tiene una impronta marxista, ¿no? Recuerdan nunca me acuerdo cómo se llama el texto sobre las máquinas de Marx, donde él dice esta frase muy genial, y es que los hombres, hablan el genérico universal, porque bueno, estamos en el siglo XIX, los hombres nos volvemos criaturas de nuestras creaciones. Paweł toma, muy inspirado en ese enunciado de Carlos Marx, pone esta imagen, ¿no? De donde un pibe es como montado por su Pokémon, con ese cuello vencido, ¿sí? Con esa mirada para abajo y en la pantalla. Y me parecía una buena imagen, ¿sí? ¿Cómo hacemos los docentes para que esa atención, para que esos ojos se desplacen de ese lugar? Vamos a la próxima. Entonces, lo que estamos pensando, pensar la atención hoy es pensar el mundo contemporáneo, ¿no? Y cuando pensamos el mundo contemporáneo, a mí me parece que quienes nos dedicamos a la educación necesitamos hoy tener una mirada sociológica sobre nuestra profesión, ¿no? Porque somos contemporáneos de un cambio epocal y ser contemporáneos de un cambio epocal es mucho más que decir que transitamos una época de cambios. Los cambios epocales no son tantos a lo largo de la historia, son esos puntos de inflexión emblemáticos que cambian
cambian la tierra que pisamos. Creo que estamos en uno de esos momentos, que la velocidad con la que además estos cambios tienen lugar es también uno de los asuntos que tenemos que pensar en la escuela. Y esos asuntos que tenemos que pensar en la escuela, que es ni más ni menos que cómo llevamos adelante nuestra tarea, creo que resulta inexorable hacerlo colectivamente. Hoy a las escuelas hay que pensarlas, y hay que habitarlas, y hay que compartir estos problemas, abordándolos en espacios colectivos de pensamiento. Y vamos ya hacia las últimas, porque quiero darle lugar a nuestra conversación con Carolina. Retomar también una de las definiciones, ¿no?, que yo trabajo a lo largo del texto, y es que la atención básicamente implica dos cosas. Prestar atención implica dos cosas: detenerse cuidadosamente ante algo e invertir tiempo. Cuando hablamos de atención, hablamos de tiempo y de cuidado. Y fíjense ustedes que dos aspectos tan centrales, pensando en las características que está tomando el lazo social en este mundo contemporáneo, donde el cuidado no es algo que muy difundido, muy por el contrario, ¿no? Hablamos casi de manera popular en este tiempo de ciertas ideologías del odio, de ciertas pasiones complejas que tienen mucho lugar en nuestro modo de relacionarnos, y la escuela, cuando pide atención, está pidiendo cuidado y está pidiendo tiempo. Y me parece que son dos cosas indispensables para construir un sistema social de cuidado. Vamos a la próxima, por favor. Vamos a la próxima. Este es otro de los aportes, ¿no?, que me hicieron los chicos y las chicas con las que compartía el libro. Yo les decía, ¿qué es para vos prestar atención? Y ellos pusieron este meme que yo no entendía muy bien ni siquiera qué decía. Por ejemplo, no sabía que era BTS, ¿no? Ellos me explicaron que es algo relativo al K-pop, este género musical que tiene como mucha llegada en jóvenes. Y todo el tiempo las imágenes que aportaban era alguien que se veía interpelado por la voz o por el pedido de sus docentes, pero que estaba claramente en otro lado, ¿no? En un otro lado donde pasaban un montón de cosas con una velocidad mucho más convocante que los tiempos de la escuela. Entonces, vamos a la siguiente. Prestar atención es justamente eso que no podemos hacer en un momento en que la atención se volvió un commodity, en un marco de hipermercantilización y estimulación frenética de nuestra capacidad de atender. Con esto quiero destacar, y ya para ir cerrando, que cuando hablamos de la atención en la escuela estamos hablando de algo que tiene no solo un interés pedagógico, sino profundamente ético, social y político. Estamos hablando de qué modo vamos a vivir juntos, de cómo vamos a relacionarnos con los demás. Y en este sentido, la escuela siempre tuvo una función indispensable, pero yo creo que hoy adquiere todavía una importancia mayor, justamente porque ese modo, eso de preguntarnos cómo vamos a vivir con otros, no tiene muchos espacios de resonancia más allá de la escuela en este mundo contemporáneo. ¿Vamos a la siguiente? Y también entender que cuando pensamos la atención en la escuela, estamos pensando la atención en su conjunto, ¿no? Por eso me interesa más que nunca, más allá de que tenga una deformación profesional en abordar la escuela desde una mirada sociológica, porque es mi profesión. Porque además, para que podamos entender que la capacidad de atender está determinada por estructuras sociales y colectivas, que eso que después experimentamos en la escuela como una frustración personal, como que no logramos convocar la atención de nuestros estudiantes, si lo pensamos desde ahí no tiene mucho despliegue de la problemática. Hay que reponer la dimensión social y colectiva, de donde ese problema de atención que registramos en la escuela no se produce en la escuela, se expresa en la escuela. Y la escuela se las tiene que ver como para generar condiciones en el medio de ese marco. Pero el problema se expresa en la escuela, pero no se genera en la escuela. Vamos a la siguiente. Y bueno, me parece que para terminar ya con esta imagen, en la escuela queremos esto, ¿no?
queremos como convocar la atención a una tarea común. ¿Cómo hacemos ahí para que las miradas se dirijan a ese centro, a esa mesa, donde estamos compartiendo una tarea, donde pretendemos que haya un intercambio sinérgico en nuestros estudiantes y donde en definitiva cuando pensamos el tema de la atención estamos pensando en la posibilidad de tener algo en común? Y cuando decíamos que la atención hoy es un commodity humano, que está hiperestimulada, que toda la cantidad de síndromes, ¿no?, que hay vinculados al tema de la atención, como cuadros de ansiedad, como, no sé, situaciones del marco de la depresión, por hablar en términos genéricos, pero que son cosas de las que hoy se hablan mucho en la escuela, ¿no? A mí me sorprende cómo hoy en la escuela se habla de salud mental, pero son los propios pibes y pibas las que hablan de salud mental, ¿no? No sé bien qué quieren decir con eso, pero advierten que hay algo ahí, hay algo que procesar y que eso no tiene que ser procesado individualmente. Digo, cuando pensamos en la atención, pensamos en cómo podemos reproducir una imagen de estas características, que es ya no cada uno de nosotros mirando el telefonito como en la imagen de Powell, el artista polaco, sino más vale mirando al centro de la mesa algo en común. Ese creo que es el movimiento y el enorme trabajo que tenemos por delante hoy quienes trabajamos en la escuela. Bueno, terminó el monólogo, Carolina, así que fui rápido para que pudiéramos conversar nosotras. No, bueno, a mí me surgieron un montón de preguntas, incluso más que preguntas, inquietudes, algunas que uno ya tiene en el tránsito por las escuelas y otras que creo que son las más interesantes, que surgen de intercambiar experiencias con otros docentes. En nuestro trabajo diario transitan docentes de todos los niveles y creo que este es un problema central que tenemos. Ahora la pregunta es cuál sería el rol del docente en su posibilidad real de resolver esto, porque yo acuerdo plenamente lo que dice el libro, que acá lo que hay es una crisis vincular en la matriz social de vinculación. Entonces, claramente, digamos, el tema de la atención, de lograr o de poder captar la atención del alumno no es tan sencillo, no podemos ser tan ingenuos de pensar que simplemente se trata de salvar alguna distancia generacional o que intensificando los recursos didácticos uno pudiera lograr, sí, a lo mejor alguna mejoría momentánea, pero digamos está lejos de poder ser la solución, ¿no? Yo pensaba en cómo y por qué fue creada la escuela y en la función que la escuela ha tenido en relación al Estado, y a mí me llama la atención, y una de las cosas que yo marqué cuando veía el libro es esta oposición que hay en la vinculación de la escuela entre una escuela tradicional y el Estado, y esta crisis actual focalizada en la escuela en relación al mercado. Pareciera ser que tenemos claramente una oposición Estado-mercado. Y no me queda tan claro, porque yo creo ver que el Estado hoy por hoy cumple funciones en relación al mercado e incluso diseña sus políticas en relación a las tensiones que genera el mercado. Entonces, me pregunto, ¿no?, si la escuela toda y los docentes dentro de la escuela, ¿no hemos quedado irremediablemente en un lugar de impotencia, porque la escuela socialmente ha ido a la vanguardia, unificando, digamos, creando ciudadanía, unificando ciertos criterios, a veces imponiéndolos, y preparando a los ciudadanos para el mundo del trabajo en función de la necesidad del Estado. Y uno de los problemas que los alumnos te lo dicen, porque es que la escuela hoy por hoy, el secundario, que el libro habla del secundario, no asegura, no salda esa incertidumbre, no asegura la inserción al mundo del trabajo, y mucho menos es una promesa de ascenso social. Creo que ya no queda sueño de ascenso social, por lo menos en la Argentina de esta época. Entonces, eso deja a la escuela en el lugar de la impotencia, y eso creo que me parece que podríamos marcarlo como un punto que
que tiene que ver con este síntoma de malestar que tenemos muchas veces los docentes cuando algunas sugerencias de mejoras o que llegan a la institución, algunas capacitaciones que buscan, digamos, darle una vuelta a varios temas, pero uno central es este de la atención. Entonces el docente se encuentra entre una exigencia, como que parece que estuviera al alcance del docente dar respuesta a ciertas cosas, solo con voluntad y capacitación, y vemos que la escuela misma está, digamos, ¿cómo podríamos entender que el docente puede estar en un estado de potencia, de virtual potencia, para la solución de tamaño problema si la escuela en su conjunto está ubicada en un lugar de impotencia que ya es innegable? Sí, me parece, yo hay algo que trato en el libro que me parece que entre los cambios epocales de los que hablábamos, hay uno, y en este punto estoy pensando básicamente el nivel secundario. La escuela ha dejado de ser ese escenario de realización de la promesa de ascenso social para convertirse en un ámbito que es premisa de encuentro cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Es el pasaje de la escuela como promesa a la escuela como premisa. La escuela fue definitivamente ese escenario donde quienes teníamos un origen humilde, como es mi caso, a través de mi padre inmigrante me decía, si vas a la escuela vas a estar mejor, y eso fue profético, eso fue así. Muchos años más tarde, yo, su hija, universitaria, con estudios postuniversitarios, no estaría en condiciones de hacer una afirmación semejante con mis hijos. Probablemente lo que podría decirles es, si no vas a la escuela vas a estar peor, pero eso es absolutamente otra cosa. Y en ese pasaje de la escuela como promesa, la escuela como premisa, se juega uno de los aspectos que, como vos bien señalas, Carolina, tiene que ver con este cambio en la matriz social. La escuela fue pensada como institución de la modernidad, como un espacio de construcción de ciudadanía, en la Argentina como un ámbito de construcción de argentinidad con una potencia enorme. Estoy pensando en la escuela sarmientina, más allá de los posicionamientos que podamos tener alrededor de la figura de Sarmiento, hay allí un proyecto nacional con una potencia enorme. Y eso fue así, digamos, hasta los 70, que es el momento en el que hay consenso, en que tenemos ahí una mutación profunda del sistema capitalismo, con un desplazamiento del poder del Estado y con una entronización del mercado. ¿Que esto quiere decir que el Estado no tiene más poder? Sí, claro que lo tiene, pero no es el poder hegemónico. Creo que en nuestro país tenemos bastante experiencia en relación a esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el conjunto de instituciones que integraban esta matriz de socialización? Que no era solo la escuela, era también la familia, eran los partidos políticos, era el mundo del trabajo, eran también las organizaciones sindicales. Nada de eso ha dejado de existir, pero ha perdido su eficacia simbólica, ha perdido su eficacia en términos de ser instituciones que cohesionan socialmente. Y nos vemos en un momento en el que, como diría Gramsci, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y por eso la incertidumbre es uno de los rasgos propios de la subjetividad contemporánea, ¿no? Remitiendo a este cambio epocal del que hablábamos hace un rato. Ahora, la escuela. Yo creo que la escuela hoy tiene una tarea enorme por delante. Lejos de pensar que la escuela ha perdido importancia, creo que lo que tiene que hacer la escuela es conquistarla cada día, porque no tiene nada asegurado. No tiene asegurado una inercia institucional que le va a ir dando sentido a lo que pasa en la escuela. Ese sentido de lo que pasa en la escuela lo tenemos que construir cotidianamente. Y ahí es donde ese modo individual de habitar la escuela se vuelve inoperante, porque si yo con mis pequeñas fuerzas tengo que afrontar cada día con mi trabajo el cambio epocal, lo único que voy a confirmar es que las fuerzas del mundo son mucho mayores que las mías personales. Entonces, lo que necesitamos en la escuela es armar espacios colectivos de pensamiento y gestión. Porque para pensar lo epocal no nos tenemos que plantear en el uno a uno los docentes. Tenemos que, como mínimo, tener espacios colectivos para pensar la escuela, donde pensamos en la construcción del sentido, donde pensamos en eso que ya no tenemos asegurado. Cuando las escuelas se posicionan ahí, y todos tenemos conocimiento de escuelas que se posicionan de esa manera, la potencia de la institución es enorme.
Cuando la escuela, en cambio, se coloca en la inercia de reproducir lo que viene haciendo desde hace un siglo, la impotencia de la escuela también es enorme, porque ya no es un momento de reproducción de lo que está agotado, es mucho más un momento de creación de lo que está por venir, que no sabemos muy bien qué es. Sin dudas, bueno, hay algo que vos señalás y que es sumamente importante, bueno, que la escuela sea un espacio donde se piense con los alumnos en relación a, bueno, a lo que nos está aconteciendo como sociedad, en esto de por qué no podemos brindarnos al otro, darle espacio a la palabra del otro, por qué hemos perdido el cuidado, por qué prevalece lo individual por sobre la singularidad colectiva. Y sí es verdad que hace falta, y nosotros lo llamamos el tema de las identidades institucionales y construir un propósito institucional. Pero bueno, más allá de eso también yo me preguntaba, es súper interesante esto de los memes. Yo cuando hablamos por teléfono te decía que he hecho algún trabajo también con alumnos. A mí me llama muchísimo la atención el poder de condensación de sentido que significan los memes, y es un fenómeno semiótico que no es para tomarlo a la ligera, digamos. Pero bueno, nos sorprendemos porque a las nuevas generaciones, creo que por ahí hay una queja en las escuelas, es que no leen como quisiéramos, no interpretan como quisiéramos. Sin embargo, hay capacidades que ellos traen, que han desarrollado, que han desarrollado y se ve por fuera de la escuela, ¿no? Y vienen con eso a la escuela, como llegan los memes, ¿no? Hay nuevas formas de leer, el tema de los hipervínculos, de cómo se posiciona el adolescente y no nosotros, cuando hay una sobreinformación, cómo se lleva con las tareas multitasking. Nosotros estamos como haciendo el esfuerzo, ellos están naturalizados. Y yo pensaba que todas estas empresas que hoy manejan fortunas y que están esperando, digamos, tener nuestra atención, hablabas en el libro de las grandes plataformas y demás, no hay nada casual dentro de eso, y hay cerebros que planifican y planificaron eso con una inteligencia tremenda, que incluso toda esta gente está por fuera de lo académico, es decir, la escuela que supo estar a la vanguardia de los avances, queda como mirando a ver qué pasa con la economía de mercado, que tiene que ver con todo el tema de plataformas, todo lo que de virtual, y el desarrollo. O sea, la formación de los desarrolladores no es académica, porque la academia siempre, eso se mueve de una manera tan acelerada que la escuela nunca alcanza a absorber, organizar y brindar esa información. Entonces, por ahí, tal vez sea una lectura recortada la que hacemos, en que las nuevas generaciones, no digo no saben leer, pero leen de manera insuficiente o interpretan de manera insuficiente simplemente porque no lo hacen como lo hacíamos nosotros, sino que hay que poder ver que hay otras maneras de pensar, de comprender el mundo, de organizar la información, de procesar mayor cantidad de información a mayor velocidad de tiempo, que eso está por delante de la escuela. La escuela no se ha ni siquiera arrimado a eso todavía. No sé si soy clara en lo que quiero decir. A mí me sorprende un montón, y cada vez se ve más en tecnología avanzada que el campo lo dominan los autodidactas. Entonces, con una realidad de ese estilo, que es innegable porque encima no están ubicados en lugares secundarios de lo que es la producción de mercado, sino que están en los negocios de avanzada, ¿cuál es el significado verdadero que puede llegar a tener todo lo que es formación académica en relación al mercado? Porque nos guste o nos pese, a muchos nos pesa, el mercado es el que nos marca el rumbo, ¿no? ¿Y cuál sería el nuevo sentido que está pudiendo, que quiere encontrar la escuela, que no sea solo el de contención social de la gente que se nos derrama por los costados de un sistema que lo único que hace es excluir? Sino, tendríamos que ser como más claros y empezar a pensarnos los docentes como esos agentes de contención social, y que vamos a poner paños a una realidad de exclusión, digamos. Y tal vez, bueno, desde un sinceramiento podríamos pensarnos desde un lugar de menor impotencia y encontrar nuestro lugar.
pero en esto creo que las bajadas políticas educativas deben ser muy claras. Sí, varias cosas. Me parece que lo que nos preguntamos, Carolina, es cómo recuperar cierta potencia pedagógica, ¿no? Y eso seguramente va a venir de la mano de la posibilidad de crear algunas nuevas formas, más que de la reproducción de lo conocido. Y en eso de que los pibes saben o no saben leer, hace un tiempo escribí un texto que se llamaba Cóncavos y convexos, ¿no? Ahora no me acuerdo cuál era el cóncavo y cuál era el convexo, pero digamos, nosotros somos esa generación para la cual estudiar es focalizar en un punto, detenerse, achicar el mundo, ¿no? Hacer este ángulo, el de un punto de convergencia en el que nos quedamos ahí. ¿Qué era para nosotros estudiar? Quedarnos quietos, sentados, con una sola cosa, parar el mundo. ¿Qué es para la mayoría de mis estudiantes estudiar? Estar simultáneamente conectados con muchos más estímulos de los que yo puedo procesar. Desde mi perspectiva de subjetividad pedagógica clásica, claro, yo veo que ellos no saben estudiar porque no veo que reproducen eso que para mí era hacerlo. Ahora, estamos hablando justamente de un cambio epocal, ¿no? Estamos hablando de que nos volaron por el aire un montón de representaciones que teníamos y que organizábamos nuestra tarea. Entre ellas, la subjetividad pedagógica como lugar de saber. A mí me parece que en buena medida hay algo que se destraba en la escuela, cuando más que desde el lugar de saber, que como decía el otro día un amigo, el saber es aburrido, no por un desprecio al conocimiento, sino porque cuando nos ponemos en posición de saber, nos dejamos de hacer preguntas. Me parece que hoy la tarea de la escuela es una tarea mucho más de corte analítico, mucho más de generar interrogantes, mucho más de construir los caminos que dan cuenta a esos interrogantes que nos planteamos, que la de la transmisión de un saber ya cosificado. Cuando digo la tarea de la escuela, me parece que hay una tarea indispensable que tiene la escuela, es la de preguntarse sobre la época. Y preguntarse sobre la época es desnaturalizar que estemos todos alienados en la tecnología. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se puede generar algún tipo de pregunta respecto de nuestros consumos culturales, de nuestros hábitos, de los modos en los que movemos? Si esa pregunta no se hace en la escuela, ¿dónde se va a hacer? Entonces digo, la escuela como ese lugar, te diría, la figura que más me gusta hoy para pensar nuestro trabajo como docente es la de un docente investigador. Y cuando estamos en posición de investigación, estamos en una posición de construcción de conocimiento, no de reproducción de lo sabido. Ese movimiento en la escuela me parece que es un movimiento vital. Lo que veo hoy en muchas ocasiones es una cierta melancolía por lo que ya no está, y desde ahí en general nos quedamos más o menos impotentes. Yo creo que hoy hay algo de la vitalidad de la escuela que tiene que ver con este posicionamiento de docentes que investigamos. Y un docente que investiga es un docente que puede producir saber sobre su práctica. ¿Qué no es el saber experto? Es ese saber que puede unir el conocimiento teórico con lo que marca la experiencia, ¿no? Del mismo modo que vos decías, hoy quienes innovan en términos tecnológicos no es la academia, ¿no? Son personas que, probablemente personas que no pudieron haber recibido formación para la tarea que hacen porque esa tarea que hacen no fue prevista anteriormente por los estudios tradicionales, ¿no? Bueno, ¿cómo sostiene hoy la escuela esa cantidad de interrogantes que nos desplazan del lugar de lo sabido y nos ponen en esa actitud activa, vital, que es la de la pregunta y la investigación? En ese sentido yo soy absolutamente optimista con el presente de la escuela. Pero para poder destrabar algo de eso tenemos que interrogar fuertemente un montón de cosas que tenemos naturalizadas. No, creo que ese es el punto, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo porque desde el lugar de la melancolía es una mirada que va hacia atrás y bueno, no nos conduce a nada. Bueno, la ansiedad y toda esta cosa de incertidumbre porque queremos tener respuestas y a cómo están las cosas no podemos tener respuestas ni acerca de las necesidades básicas del mes que viene. Pero bueno, insisto, me vine muy sindicalista, me vine medio negativa. Pero yo no puedo dejar de ver esto de las posibilidades. Una cosa es el deseo y otra cosa es la posibilidad, ¿no? Y preguntarnos qué posibilidad real tiene el docente en forma
masificada, ¿no? La mayoría de los docentes de poder constituirse en un docente investigador, no pensante, pensante lo somos todos, pero qué posibilidad tiene el docente, ¿no? Sobrecargado, autoexplotado. Pregunta en general, no es que busque una respuesta acá, pero digamos, grandes desafíos. La escuela tiene grandes desafíos y yo comparto que son estos que vos planteás. Pero creo que el Estado tiene mayores desafíos porque debe poder dar respuesta a condiciones mínimas para que nosotros podamos viabilizar eso, porque si no, ahí es donde está la tensión, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene un docente que tiene que cargarse de horas, si es que las consigue, para poder tener tiempo de calidad, para poder reflexionar de verdad acerca de sus prácticas? Si no, terminamos, como vos lo decías en el libro, vaciando los lugares que ocupamos, ¿no? Somos obreros precarizados en muchos aspectos, la mayoría. Entonces se nos convierte más en un sueño esto de poder. ¿Y cuántas veces creo, yo he hablado con un montón de compañeros de que nos quedamos con ese sabor, esas ganas de que, bueno, podía haber dado más, o yo a esta práctica la podía, no sé, cosas típicas, ¿no? Cuando volvés a hacer una planificación o un programa de materia de un año al otro, y vos siempre te quedás con eso de que, bueno, pude reformular algunas cosas, pero podía haberle dado una vuelta más y esto siempre podía haber sido mejor, ¿no? Siempre puede ser mejor, pero la sensación muchas veces es que el tiempo fue poco, ¿no? El tiempo fue poco y creo que va en relación de una realidad material. Y vos hacés también referencia a un punto de inflexión importante que fue el tema de la pandemia. Y hay algo que se dio, que en ese momento el mundo pasaba por ese lado y lo asumimos así, pero eso no sé si en todos lugares, pero te cuento que, digamos, en esta zona quedó así, que no retrocedió, digamos, con el mejoramiento de la situación sanitaria, que fue la ubicuidad del trabajo. Digamos, en ese momento la demanda hacia el docente estuvo justificada porque, bueno, estaba todo tan desbalanceado, hacíamos lo que podíamos, entonces como que, bueno, la escuela entró a la casa del docente 24 horas al día, se comió los recursos del docente, se metió en la vida privada del docente, la hora de sueño del docente, bueno, pero estamos en una situación de emergencia. Ahora, yo me pregunto, ¿no? 2022, hace 2 años que salimos de eso, y eso no retrocedió. Eso no retrocedió. Y a veces pudimos reeducar o de alguna manera a los alumnos y a las familias con eso, pero no al patrón. Seguimos recibiendo circulares los sábados a la noche, demandas de ¿qué pasó con eso, no? Entonces por ahí estas cosas tan necesarias de pensarnos desde otro lugar y de pensar la escuela, yo miraba algunas categorías que vos instalás que son súper interesantes, como el tema de pensar la singularidad, pensar la trayectoria individual, pensar la territorialidad como algo en potencia, bueno, pero también desde quien planifica a nivel macro la política educativa debe ser así en principio, porque el docente también tiene una subjetividad singular, también tiene una trayectoria particular y también, y por qué no aceptarlo y decirlo como a los alumnos, ¿no? Estamos habitando las escuelas con todo lo mejor que podemos dar. ¿Por qué todos estamos exigidos ahí si también tenemos nuestra trayectoria y nuestro modo de desarrollo? Eso. Sí, bueno, varias cosas. A mí me parece que lo que está estallado es una manera de organizar el tiempo y el espacio en la escuela, lo que se llama la gramática escolar. Eso creo que da como signos de un agotamiento más o menos evidente. Estamos cerrando, sí, más o menos evidente. Creo que lo que viene tan agotado como la gramática escolar es el modo individual de pensar la docencia. Si vamos a pensarlo en términos individuales, lo único que tenemos garantizado es el agotamiento. Lo que yo veo que aún en este contexto, sin negar la importancia de que sin inversión presupuestaria no hay cambios en educación y que los cambios en educación implican presupuestos sustantivos,
partiendo de eso que es un axioma, que no está en discusión, yo lo que veo es que las instituciones que tienen proyectos educativos interesantes, que combinan el trabajo entre los colegas, generan otra experiencia educativa. Que cuando ese proyecto educativo institucional no está, la escuela rápidamente se convierte en un colador por el que más o menos se caen tanto los trabajadores de la educación como los estudiantes. Entonces digo, desplazándonos un poco de la macro, que es algo que nos excede en términos de lo que hoy podemos pensar o podemos tomar decisiones nosotras, y yendo a un plano mezzo, que es el de la institución, los proyectos institucionales marcan una diferencia. Por eso ya no hablamos de la escuela en términos genéricos, sino hablamos de las escuelas y sabemos hasta qué punto una misma escuela puede ser otra, un año en el que se jubilaron docentes emblemáticos o hubo algún cambio institucional. Y esa diferencia tiene que ver con la singularidad institucional. Habría otras cosas para decir en lo que dijo Carolina, pero estábamos como en el tiempo para que haya otras actividades, pero digo, porque me parece muy importante esto que vos traías, Carolina, de la ubicuidad del trabajo, en términos de la precarización del trabajo docente, en términos de un modo de afrontar individual y privado las demandas de nuestro trabajo, todo eso que hemos experimentado y que fue realmente muy complejo y que parece haber llegado para quedarse. Me parece que tiene ese plano en el que no tenemos que perder de vista las condiciones de nuestro trabajo, pero tiene otro plano en el que también tenemos que poder pensar otro modo de temporalizar la experiencia educativa. Y eso seguro nos va a llevar a repensar la organización de nuestra tarea y será un proceso largo, pero me parece que es uno de los aspectos que si no lo pensamos nosotros, lo van a pensar por nosotros, como tantas otras cosas en las escuelas. Yo creo que tenemos que pensarlo todo para que no lo piensen por nosotros. Bueno, más que interesante, nos quedaríamos charlando horas. Nada, agradecerte y en nombre y agradecer que podamos haber tenido este espacio para traer tantas dudas. Ninguna certeza, pero bueno, ese no es nuestro lugar y por eso por ahí es tan interesante ver cómo se ve desde otro plano, desde la investigación, realidades que nos sacuden diariamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todos.